Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy de Fanfic y el día de hoy les traigo el capítulo 3 del fanfic My Hero Level Up. Todos los personajes que aparecen en este fanfic, tanto de Boku no Hero como de Solo Leveling, no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia, con eso aclarado podemos comenzar. Capítulo 6. Examen, furia y ojos profundos. La escuela media siempre había sido un lugar ruidoso, pero ese día el aire vibraba con un tipo distinto de ruido. Un murmullo inquieto, una mezcla entre incredulidad y morbo. Midori Izuku se va a graduar antes de tiempo. ¿Cómo? Eso se puede. Dicen que va a presentar un examen especial que se cree. Los comentarios lo seguían como sombras. Pero él caminaba entre la multitud con una calma que no parecía humana. Llevaba unos audífonos que colgaban de su cuello sin música encendida, su paso era firme, casi militar, y su expresión inquebrantable. No sabían que esa serenidad no había sido un regalo, sino una construcción a golpes, sangre y muerte en mazmorras que ninguno de ellos habría sobrevivido ni 2 minutos. Cuando entró al aula del examen, 3 profesores lo observaron como si estuvieran a punto de presenciar un experimento incierto. Las hojas se apilaron frente a él. Física avanzada, cálculo, redacción crítica, química aplicada, análisis político, una avalancha diseñada para romper a cualquier estudiante promedio. Izuku tomó el lápiz, respiró, y el mundo se volvió silencio. Las respuestas fluían como reflejos. La punta del lápiz deslizándose con velocidad precisa. Sus ojos analizaban cada palabra con la misma frialdad con la que examinaba los patrones de ataque de un jefe de mazmorra. Los profesores intentaron disimular, pero su sorpresa era evidente. El chico no estaba resolviendo, estaba desmantelando la prueba. 3 horas después, dejó el lápiz con un clic suave. Ni una gota de sudor. Ni un gesto de agotamiento. Solo la tranquila certeza del que ya sabía el resultado. Cuando abrió la puerta para salir lo estaban esperando. Una multitud de estudiantes se había reunido, más de los que jamás le habían prestado atención en toda su vida. Rostros curiosos, otros incrédulos, otros con una pizca de envidia mal disimulada. Entre todos ellos, uno avanzó como si la presencia de los demás no importara. Bakugo. El sol de la tarde quedaba justo detrás de Izuku, creando un marco rojizo a su alrededor, como si el día mismo se tensara. Así que eso es lo que estás haciendo, ¿eh? Escupió Katsuki, acercándose. ¿Graduarte antes de tiempo? ¿Para qué? ¿Para entrenar y entrar a la UA? ¿Crees que eso te va a dar una ventaja, maldito nerd? Izuku lo miró sin inclinar la cabeza, sin desviar la mirada. Por primera vez, no había un atisbo de miedo en él. No tiene nada que ver contigo, respondió con una calma tan afilada que cortaba el aire. Bakugo apretó la mandíbula. Claro que tiene que ver conmigo. Siempre has tratado de seguirme. Siempre detrás de mí como un perro. Y ahora quieres ir al agua como si estuvieras a mi nivel. Izuku bajó la mochila, dio un paso adelante y se detuvo frente a él, a centímetros. Como si ya no existiera la distancia emocional que durante años los había separado. No tengo que ser igual a ti, Bakugo, dijo, en voz baja, firme, segura. Solo tengo que ser mejor que quien era antes. Las palabras no fueron fuertes. No gritó. No amenazó. Pero la convicción detrás de ellas hizo que Bakugo perdiera el equilibrio interno, ese que siempre había creído inamovible. Fue entonces cuando Katsuki lo agarró del cuello de la camisa, furioso, tratando de forzar una reacción, un miedo, un temblor. Cualquier cosa. Y ahí lo vio. El cambio. Los ojos de Izuku, antes un verde suave, se oscurecieron. Un azul profundo, casi metálico, emergió desde dentro, como brasas enfriadas demasiado tiempo, pero aún vivas. Llamas azules. Frías. Inhumanas. Bakugo sintió que algo dentro de él se contraía. Izuku habló sin apartar la mirada. Te lo diré una sola vez, su voz bajó aún más, casi un susurro que helaba la sangre. Lo que haga con mi tiempo no es tu incumbencia. Y si quiero entrar al agua lo voy a hacer. Sus dedos se cerraron alrededor del brazo de Bakugo. No con fuerza excesiva. Solo la suficiente. Lo apartó. El empujón hizo retroceder a Bakugo 2 pasos completos. Y sin decir más, Izuku tomó su mochila, se dio la vuelta y se marchó.
Sus pasos resonaron en el pasillo como golpes de tambor. Bakugo no pudo moverse. Los murmullos explotaron. Pero todo lo que él escuchaba era su propio corazón golpeando como si quisiera romperle el pecho. Había visto algo que no entendía, algo que le había provocado miedo. Al día siguiente, Izuku estaba frente a la vitrina de una tienda de antigüedades y minerales raros. El dueño, un anciano de cabello blanco y manos temblorosas, pero ojos agudos, examinaba el cristal mágico a contraluz. ¿Y tú cómo obtuviste esto?, preguntó sin apartar la lupa. Izuku respondió con su historia ya ensayada. Geología extrema. Soy Kirkles, así que encontré un camino distinto. El anciano lo miró largo rato, intentando descifrarlo. Este cristal, muchacho, esto no es algo que se encuentre en una cueva normal. Tiene un valor enorme. Izuku sonrió, y por dentro, el sistema brilló con satisfacción. En menos de un mes, siguió vendiendo más cristales, todos con historias distintas, todos perfectamente creíbles. Pronto, ya no necesitaba trabajos pequeños ni favores de nadie. Podía vivir solo, libre sus días, libre sus noches. Y más importante que cualquier riqueza, tenía poder. Una mañana, mientras hacía ejercicio, Izuku se dio cuenta de que el sistema registró 5 kilómetros más de los que generalmente le pedía. Esto hizo que hiciera más flexiones para comprobar si era algún error o algo más. Y como suponía, las flexiones también se registraron, así que continuó haciendo sus ejercicios hasta ver a dónde llegaban y qué sucedía. Y un poco más tarde revisó las misiones diarias. Misiones diarias. Hacer 100 sentadillas, 200, 100. Hacer 100 abdominales, 200, 100. Correr 10 kilómetros, 20, 10. Meditar 30 minutos, 60, 30. Todas llegaron justo al doble de lo que originalmente se le pedía, y ese momento vio aparecer una notificación de misión secreta completada. Además de su recompensa, has obtenido llave de mazmorra, rango S. Su corazón dio un salto. Cuando activó la llave, el mundo se disolvió y reapareció convertido en un desierto cubierto de cenizas. Las montañas lejanas parecían esqueletos negros. En el centro, un castillo ciclópeo rodeado de ríos de lava derramaba luz roja entre sus torres. Y frente a la puerta, un monstruo, no un animal, no una criatura, un coloso infernal, Cerbero. 3 cabezas enormes, cada una respirando fuego azul. Pelaje de carbón incandescente. Sus colmillos brillaban como espadas recién afiladas. El suelo tembló cuando rugió. Izuku apenas alcanzó a tensar el cuerpo antes de que el monstruo se lanzara. La batalla fue una tormenta. Fuego azul estallando contra las rocas, zarpas dejando cráteres, dientes chocando contra dagas que parecía que se romperían con cada impacto. Izuku se movía como sombra y luz. Rápido, calculador, pero aún así cada error le arrancaba sangre. Cada segundo era una sentencia suspendida, hasta que la oportunidad apareció. Un ritmo, un patrón, un instante. La cabeza izquierda descendió. Parálisis. La derecha abrió los ojos. Cegado. La central rugió. Aceleración. Izuku se lanzó, atravesando el fuego azul. La daga se hundió en el cuello central. Un grito desgarrador. Un temblor. Y el gigante cayó. El silencio después de esa muerte fue absoluto, sepulcral. Izuku cayó de rodillas, respirando como si el aire quemara. Entonces, las notificaciones aparecieron. Has subido de nivel. Has adquirido receta, elixir de la vida. Has obtenido llave del castillo infernal. La receta del elixir temblaba en el aire, brillante como una estrella líquida. Curaba cualquier enfermedad. La imagen de su madre, en cama, conectada a tubos, su cuerpo frágil, su sonrisa ausente. Izuku apretó el frasco contra su pecho. Voy a salvarte, mamá, susurró, con una voz que se quebró por primera vez en meses. Luego miró la llave. El castillo infernal lo esperaba. Las puertas negras lo desafiaban. Pero algo dentro de él, algo profundo, primitivo, le advirtió que no debía entrar. No aún. Venció al guardián. Pero lo que vivía dentro del castillo era otra historia. Izuku respiró hondo, apretando la llave dentro de su mano ensangrentada. Volveré, prometió. Seré más fuerte.
La luz del sistema lo envolvió y lo arrancó del desierto. Y detrás de él, más allá de la lava y las sombras, el castillo parecía observarlo partir como un gigante que sabía que, tarde o temprano, el chico regresaría. Más listo, más fuerte, más peligroso, y listo para abrir las puertas del infierno. Capítulo 7. Sed de sangre. Los meses pasaron como una flecha disparada sin intención de volver atrás. Cada amanecer llegaba sin anunciarse, como un golpe seco que despertaba a Izuku de un sueño ligero y lo empujaba de nuevo al entrenamiento. Desde aquella noche infernal en la mazmorra de rango S, cuando enfrentó a Cerbero sintiendo por primera vez la cercanía abrumadora de la muerte, no había habido descanso. Ni un respiro. Ni una duda. El sistema lo guiaba. Él obedecía. Las mazmorras de rango D y C dejaron de estremecerle el pulso. Eran simples calentamientos para músculos que ya no tenían derecho a relajarse. Las de rango B, en cambio, se convirtieron en su nuevo campo de batalla, donde cada paso era un recordatorio de que avanzar significaba sobrevivir. Su vida diaria, por otra parte, se había vuelto casi extrañamente estable. El dinero ya no era una sombra amenazante sobre su cabeza. Entre cristales, artefactos y tesoros que encontraba en sus expediciones, podía pagar los cuidados médicos de su madre sin titubear. El cuarto blanco donde ella dormía, atrapada en un silencio que ya no sabía si era paz o prisión, siempre olía a flores frescas que él compraba a escondidas. Izuku limpiaba la casa, pagaba los servicios, cocinaba, estudiaba y entre todo eso, entraba a mazmorras como si formaran parte de una rutina tan simple como respirar. Era un chico Kirkles, sí. Pero ya no era solo eso. Aquella mañana, la del cambio, la mazmorra de rango B lo recibió con un detalle extraño. La entrada era más amplia de lo normal, como la boca de una catedral negra, y el aire tenía un aroma metálico que Izuku no reconoció como peligro hasta que el sistema habló. Formando equipo. Y entonces aparecieron personas. No NPCs sin rostro, no sombras inventadas. Personas completas. Con historias escritas en sus expresiones, con risas, miedos y movimientos que parecían demasiado humanos para ser una simulación. Son Ki-Yul fue el primero en acercarse, con una sonrisa tan brillante que parecía fuera de lugar. Oye, tú debes ser Izuku, ¿no? He oído que eres fuerte. Bueno, creo. Vamos a hacer esto fácil. Li Yuji, una mujer de mirada tranquila, asintió en silencio como si ya lo conociera desde hace meses. Mantente cerca, le dijo suavemente. No sabemos qué clase de mazmorra es esta, pero no se siente normal. Kinsang sí que era brusco, de esos tipos que hablaban con el ceño fruncido incluso cuando daban las gracias, pero su postura protectora era imposible de ignorar. Kang Jeonggo, su compañero inseparable, apenas articuló palabra. Habían otros dos Urata y Shiongo, pero ni siquiera voltearon a ver a Izuku. Kang Tae-sik, sin embargo Tae-sik sonreía sin motivo. Su serenidad era tan fría que Izuku sintió un escalofrío arrastrarse por su columna. No eran reales, se dijo. No debían ser reales. Pero sus voces, su ritmo al caminar, la manera en la que sonrió cuando casi tropieza, todo se sentía demasiado vivo. La mazmorra se bifurcaba en tres caminos. Como si ya lo hubieran decidido, el grupo se acomodó. Izuku, tú vienes con nosotros, dijo Yuji, posando una mano en su hombro. Sí, lo siento, amigo, Ryo-son. Nos tocó trabajar juntos. Izuku asintió, aún estudiando el sendero oscuro frente a ellos. El jefe debe estar por aquí, dijo con seguridad. Y comenzaron la marcha. La tensión en el aire era gruesa como niebla, pero debajo de eso descansaba algo más, un pulso oscuro, casi como un susurro pegado al hueso. Izuku no sabía cómo explicarlo, pero cada paso que daba hacía que esa sensación creciera. Viscosa. Antinatural. No habían avanzado mucho cuando el grito rasgó la mazmorra. No fue un rugido de monstruo. Fue humano. Un grito que imploraba, que se quebraba, que pedía ayuda en un tono que Izuku nunca olvidaría. ¡No! Jadeó-son, palideciendo. Chilló, apretó la mandíbula, los ojos endurecidos. Izuku no lo pensó. Corrió. Y al llegar, el mundo pareció detenerse. Kim estaba colgado de una estaca, como una marioneta rota. Su torso abierto, sangrando aún.
Urata yacía en el suelo, con los ojos abiertos y tan vacíos que parecían acusar al mundo por dejarlos morir. Kan estaba arrodillado, jadeando sangre, mientras Shiongo, el silencioso, tenía el cuello abierto de lado a lado. Y ahí, en el centro, como si nada fuera extraño, Tessik se giró hacia ellos. Su piel estaba manchada de rojo. Su sonrisa intacta. Lo sabían, dijo con voz tranquila, casi aburrida. Todos hacen ruido al morir. Pero siempre mueren igual. Izuku apenas tuvo tiempo de mover un músculo. Tessik desapareció. Alerta. El jugador ha sido marcado por una amenaza hostil. Misión urgente activada. Eliminar al asesino Tessik. Izuku no lo oía. No lo veía. No sentía ni un soplo de aire al moverse. Era como tratar de pelear contra un fantasma. Hasta que decidió dejar de buscarlo. Respiró hondo. Y activó sed de sangre. El ambiente cayó como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Las paredes crujieron. El suelo vibró. Son cayó de rodillas, incapaz de respirar. Y Tessik, por primera vez, vaciló. Izuku levantó la mirada. Sus ojos ya no eran verdes. Se habían vuelto azul profundo, apagados, peligrosos. Como un océano sin luna. Te encanta matar, ¿cierto? Murmuró, avanzando. Entonces soporta esto. Apareció detrás de él como un latido. Golpeó. Atravesó. Cortó. Golpeó de nuevo. Cada movimiento era una sentencia. Tessik peleó como una sombra desesperada, pero Izuku era más rápido, más frío, más algo. Algo que ya no era completamente humano. Cuando finalmente Tessik cayó, el sistema confirmó su muerte con un destello azul. El jugador ha obtenido la habilidad sigilo. Pero no hubo satisfacción. Son estaba temblando. Yuji tenía lágrimas en los ojos que no sabía cómo contener. Los cuerpos, o sus restos, desaparecieron en motas de luz pálida cuando el sistema habló. Los aliados del jugador han sido transferidos a un lugar de descanso eterno. Su alma no sufrirá más. Izuku cerró los ojos. No los conocía. No eran reales. Pero lo parecían. Demasiado. El jefe final resultó ser un goblin, enorme, con otros más pequeños a su espalda. Izuku lo venció casi sin pensarlo, con el cansancio emocional pesando más que sus heridas físicas. Y cuando salió de la mazmorra, estaba completamente solo. La noche afuera era fría. O tal vez era él. Cada mazmorra le daba algo nuevo. Fuerza, habilidades, experiencia. Pero también le quitaba algo pequeño, invisible, humano. Ahora faltaba un mes para el examen de ingreso al aula. Izuku Midoriya, el niño Kirkles, ya no era débil. Pero tampoco era el mismo. Y había ecos en su sangre que ya no podía ignorar. Capítulo 8. Examen de admisión a aula. El amanecer cayó sobre la ciudad como una manta dorada, arrastrando consigo un aire frío que helaba los pulmones. Para Izuku, aquel frío no era nada comparado con los meses que había vivido. Mazmorras llenas de sangre. Criaturas que rugían desde los rincones de la oscuridad. Sombras humanas que gritaban antes de morir. El sistema que lo empujaba, que lo moldeaba, que lo arrancaba del niño que había sido. Y, aún así, ahí estaba ahora. Frente a las puertas gigantes de la Academia de Héroes número 1 del país. El sueño de miles. El miedo de muchos. El futuro de unos pocos. Izuku vestía sencillo. Una camiseta negra, pantalones deportivos, nada que llamara la atención salvo él mismo. Su postura, antes encorvada, era recta como un soldado. Su mirada no parpadeaba con nerviosismo, sino que observaba como si ya hubiera visto cientos de batallas antes. Algo en él se había endurecido. Algo había muerto. Algo también había nacido. Las voces de otros aspirantes llenaban el ambiente. Risas ansiosas, murmullos de preocupación, susurros emocionados. Y entre ellas, una voz familiar explotó detrás de él como una pequeña bomba. TSH, ¿qué haces aquí, Deku? Izuku no se giró. No se detuvo. No se encogió. Simplemente caminó. Bakugou quedó atrás como si su existencia no tuviera peso alguno. Ese simple gesto, esa absoluta indiferencia, hizo que Bakugou temblara de rabia contenida. No me ignores.
Le gruñó entre dientes, pero Izuku ya no oía esas palabras. No tenía tiempo para el pasado. El examen escrito fue casi silencioso. Nervios por todas partes. Manos temblorosas. Miradas desesperadas buscando milagros escondidos entre preguntas imposibles. Pero en medio de todo, Izuku parecía estar resolviendo un crucigrama trivial. Su lápiz se movía firme, sin pausas ni respiración acelerada. Ectoplasm lo observó desde la esquina de la sala, los ojos entrecerrados. «Ese chico de verdad no tiene Kirk». «No», respondió Nezu, hojeando el expediente de Izuku con interés casi científico. «Pero ha cambiado. Su control emocional es sorprendente. Y su mirada más propia de un veterano que de un adolescente». La explanada exterior de la OA vibraba con energía juvenil cuando Presennik apareció como una explosión de sonido humano. «Bienvenidos, futuros héroes. Prepárense para la prueba práctica. Destruyan robots. Ganen puntos. No mueran en el intento». «Wow». Aspirantes riendo. Otros temblando. Y entonces Ida levantó la mano, recto como un poste. «Profesor. En el folleto aparece un cuarto robot. ¿Por qué no lo ha mencionado?» «Buena observación», gritó Presennik. «Ese robot de 0 puntos es solo un obstáculo gigante. Un peligro inútil. Si lo ven, corran». Algunos se relajaron. Otros palidecieron. Izuku no cambió de expresión. Cuando dieron permiso para cambiarse en los vestidores, él apenas escuchó las voces a su alrededor. Estaba en otro lugar, evaluando sus estadísticas, repasando habilidades, trazando rutas imaginarias. Una mazmorra más. Ese era su mundo ahora. Al volver al punto de partida, todos estaban alineados detrás de las enormes puertas metálicas que llevaban al campo de prueba. Algunos murmuraban plegarias. Otros estiraban sus músculos. Izuku simplemente respiraba. Entonces las puertas se movieron apenas 1 milímetro. Y él corrió. Los demás se quedaron congelados. Bakugou maldijo. Ida se atragantó con su propio aire. Y desde alguna parte, Presennik gritó. «En el mundo real no hay cuenta regresiva». Las puertas se abrieron de golpe. Y la avalancha de adolescentes se lanzó adelante, tropezando entre sí como animales asustados. Pero para cuando dieron su primer paso Izuku ya había desaparecido entre los edificios. «Objetivo detectado», gritó un robot de 1 punto. Izuku cayó desde lo alto de un muro como una sombra líquida. Su pierna chocó contra el núcleo metálico del robot y lo destrozó de una patada. Ni siquiera se detuvo para mirarlo caer. Giró su cuerpo, esquivó el ataque de otro robot, lo tomó del brazo mecánico y lo usó como arma improvisada para aplastar a un tercer enemigo. El sonido del metal contra el concreto se mezclaba con gritos y órdenes del sistema dentro de su mente. Su cuerpo se movía con precisión quirúrgica. Su respiración era controlada. Su mente estaba fría. Desde la sala de observación, los profesores lo seguían con sus ojos abiertos como platos. «¿Ese chico es realmente Kirkles?», preguntó Cementos. «Lucha como si tuviera años de experiencia», dijo Mid-Mid, apoyando una mano en su pecho de sorpresa. Snipe ajustó su sombrero, impresionado. «No parece estar probando suerte. Parece seguir un plan», enfatizó Nezu. El tiempo avanzaba como una cuenta regresiva invisible. Los robots caían bajo los puños, patadas y maniobras imposibles de Izuku. Cuando el silbido agudo del final estaba por sonar, un rugido metálico sacudió el escenario. Las sombras se alargaron. El suelo vibró. Y allí estaba. El robot gigante. El de 0 puntos. La mayoría corrió como si hubieran visto un dios maligno descender desde el cielo. Pero Izuku no. Porque entre los escombros vio algo que el sistema también detectó. Una chica. Cabello violeta. Audífonos. Dolor. Pánico. Izuku se lanzó hacia ella sin dudar. Bloques de concreto volaron cuando metió las manos y los levantó como si fueran poco más que cajas vacías. La chica, Kyoka Kirou, lo miró con los ojos muy abiertos, tratando de arrastrarse. «No puedo. Mi tobillo». «Tranquila», dijo Izuku, su voz grave, firme, calmada. «Ya estás a salvo». La tomó en brazos con una suavidad casi contradictoria con su fuerza.
Ella se aferró a su cuello por puro instinto cuando él saltó hacia un edificio. El aire les golpeó el rostro. El robot aplastó el suelo donde habían estado un segundo antes. Kyoka jadeó, incrédula. Izuku la dejó suavemente en el piso del edificio, como si temiera romper algo frágil. ¿Estás bien? Sí, creo, susurró ella, más sorprendida por él que por el robot. Sin perder tiempo, él la cargó de nuevo y la llevó hasta la enfermería. Sin prisa. Sin adornos. Simple, directo. La depositó en una camilla, cubriéndola con una manta. Recupérate pronto. Se dio media vuelta. Espera, intentó llamarlo ella. Pero él ya se había ido. Kyoka miró la puerta cerrarse lentamente, el eco de sus pasos alejándose. ¿Quién era ese chico? Al finalizar el examen, mientras los estudiantes hablaban emocionados sobre robots destruidos y puntos obtenidos, los profesores intercambiaron miradas que ninguno quiso poner en voz alta. Aquel chico Kirkles. Aquel chico de mirada templada. Aquel chico que se movía como si ya hubiera sobrevivido a 100 guerras no era normal. No era común. No era predecible. Era una anomalía. Uno que la no podía ignorar. Y mientras el sol se ocultaba tras los edificios, un mensaje silencioso vibró dentro de la mente de Izuku. Felicitaciones. Recompensa de misión otorgada. El sistema nunca dormía. Y él tampoco.